44 años, el país intentó construir parte de la radial hacia Desamparados, pero quedó en el olvido. Solo avanzó 1 kilómetro y varios terrenos por expropiar. Actual gobierno busca reactivar proyecto que costaría más de 20 millones de dólares. Tras llamada de atención del presidente Chávez, ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, despidió a 2 funcionarios de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, porque en 6 años no lograron contratar 60 oficiales de tránsito. Proyecto de ley regularía el consumo de cannabis en Costa Rica. Propuesta contempla que una persona pueda sembrar 20 plantas de marihuana para autoconsumo. Analizamos el tema en esta edición. Fondo de avales por 300 millones de dólares que se aprobó en asamblea anterior para empresas golpeadas durante la pandemia nunca se ejecutó. De los 270 millones de dólares que quedan, el gobierno engavetó la iniciativa para utilizarlos porque el país pagó actualmente 33 millones de dólares en intereses hasta la fecha. Estero en Punta Arenas lleva 17 años sin un dragado. En riesgo ecosistema marino y navegabilidad de barcos en Punta Arenas. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes iniciará estudios de batimetría. Hola, ¿qué tal? Bueno, para mí va a ser un gusto acompañarlos en esta edición y ya tenemos a los periodistas listos porque le tenemos una edición bastante cargada de información, pero vamos a ir primero con Rodolfo porque Rodolfo nos tiene todos los detalles del clásico que se va a llevar a cabo esta noche, así que adelante, Rodolfo. Hola, ¿qué tal, Catherine? Muy buenas noches. El saludo para usted y para todos los televidentes que nos acompañan en una sección más de Central Noticias. En esta ocasión desde el estadio Ricardo Saprissa. Antes de empezar por acá con toda la información, Katy, la vemos de vestido rojo, ¿verdad? Parece que anda un poquito relacionado a uno de los equipos de este clásico, ¿será? Bueno, tenemos mucha información acá desde el estadio Ricardo Saprissa. En este momento los aficionados empiezan a ingresar un poco al estadio. Recordemos que el partido cambió de hora. Era a las 8 de la noche, pasó a ser a las 9 de la noche por el caos vial que se está viendo principalmente en el gran área metropolitana. Nosotros tuvimos un acceso un poquito más tranquilo, llegar un poquito más temprano siempre va a ayudar. Datos importantes a tomar en cuenta: el aficionado del Saprissa debe llegar lo más temprano posible. Tienen un recibimiento bastante interesante para todos los presentes y para los equipos, obviamente, que cuando ingresen a la cancha. Parece que algún tipo de tifo, algún tipo de mosaico se va a estar realizando por acá en el estadio Ricardo Saprissa. Un estadio Ricardo Saprissa que le ha sentado muy bien al cuadro morado. El equipo sapricista no ha perdido en los últimos 10 juegos que se han disputado acá en el estadio morado. Es importante tomar en cuenta, por ejemplo, datos como que el Saprissa ha ganado finales ante Alajuelense en este mismo reducto en los últimos años. El equipo rojinegro no llega pues de la mejor manera, por lo menos en cuanto a la parte pública de las noticias y demás, con el tema de Andrés Carevic. Se habla un poquito de que por el técnico argentino podría salir del cuadro rojinegro en caso de que haya una derrota esta noche en el Clásico Nacional. Por parte del Saprissa, el equipo morado juega viernes y muchos se preguntan el por qué. Recordemos que el Saprissa tiene la serie este próximo martes contra el Philadelphia Union a las 9 de la noche también, y por lo menos tiene que haber una importante cantidad de horas de diferencia para que pueda ejecutarse el partido de la mejor manera. Vamos a darles un poquito la vista de cómo está por acá haciéndose la llegada de los aficionados al estadio. De a poco se van a ir incorporando un poquito los aficionados, un estadio que estará prácticamente lleno. La prensa del Saprissa informaba de que únicamente faltaban unos 500 boletos y eso fue a eso del mediodía. Ya actualmente pues sí parece que serán más las entradas que ya fueron vendidas, prácticamente que toda la localidad fue vendida acá en el estadio Ricardo Saprissa. Un Saprissa que puede alinear, Katy, con un 11 prácticamente que el de siempre. Kevin Chamorro en la portería, podemos ver un poco a Joseph Mora, Mariano Torres que estará en ese medio campo, probablemente con Fidel Escobar, también el volante de contención morado. Ver un poquito lo que puede hacer Ariel Rodríguez, quien acaba de ser renovado con el cuadro sapricista. Un poquito Warren Madrigal, que ha sido un jugador que se crece en este tipo de partidos. Por la parte de Liga Deportiva Alajuelense está el signo de pregunta de qué tal
tanto podemos ver a Joel Campbell, por ejemplo, que no ha estado pasando por su mejor momento, el Celso Borges y Michael Barrantes, que han estado acompañando la contención en el cuadro de la Liga Deportiva Alajuelense, con un portero que yo creo es claro quién va a ser el titular en Alajuelense, que es Leonel Moreira. Todos estos detalles vamos a estar cubriendo obviamente en la sección de tercer tiempo de esta próxima semana y obviamente también en Central Noticias y en todas nuestras redes sociales de Gente Opa CR, para que ustedes allá en casa nos puedan acompañar y puedan estar atentos a todos los detalles que les vamos a traer acá desde la Cueva del Monstruo con el Clásico Nacional 351 en la historia. Katy, vuelvo con usted porque ustedes tienen más información y nos vemos pronto. ¿Será, Roger? ¿Será que sí tengo algún color que vaya con el equipo de mi preferencia? Vamos a ver más adelante. En el otro pase le comento. Bueno, de momento sí tenemos alguna información bastante importante antes de ir nuevamente con Rodolfo y la información de qué está sucediendo antes del Clásico. Y es que, pues precisamente, Karen Jiménez nos trae un reporte de esta radial que hace 44 años el país intentó construir. Sin embargo, solo avanzó 1 kilómetro y dejó de tarea varias expropiaciones pendientes. ¿Qué ha sucedido con esto? Adelante el reporte. Este es un poco del caos vial que se vive al ingresar al tercer cantón más poblado del país, Desamparados. Hace aproximadamente 40 años dio a luz el proyecto de la radial en Desamparados, que iba a ayudar a descongestionar el flujo vehicular en esta zona. Sin embargo, quedó en solo papel. En la administración de Carlos Alvarado quisieron revivir este proyecto. Sin embargo, el único avance que tuvieron fue la construcción de un tramo de 1 kilómetro de esta radial. La radial dio a luz en Plaza Víquez y debía terminar en Calle Fallas en Desamparados. Sin embargo, el avance terminó al llegar a un lote verde. Pero la pregunta es, ¿por qué no continuó este proyecto? Cuando revisamos el mosaico catastral, que es para ver así sobre el mapa todas las propiedades que hay y el trazado que tiene, de la gran mayoría de las propiedades no se han expropiado. Y va a salir creo que a Calle Fallas, si no me equivoco. Es un segmento creo que como de 3 kilómetros, una cosa así más o menos. El costo a nivel de expropiaciones, simplemente no tenemos recursos para pagar por esas expropiaciones. Este proyecto tenía una inversión estimada de $20 millones. Cuando usted va a un banco y le dice, présteme, póngale que no, diga que sí. El banco no presta para expropiaciones. Entonces, ni pica la leña ni presta el hacha. Pero en obra vial a mí me cuesta identificar una obra que salga bien, ¿verdad? Y eso no solo afecta a los conductores, que son los primeros en la fila, yo diría que afecta a todos los costarricenses. ¿A qué se debe? Bueno, a una falta de gestión, a una incapacidad de gestión y a un problema serio de planificación. Los proyectos los estamos licitando sin tener la preingeniería necesaria, o sea, sin estar maduros, sin estar listos. ¿Qué genera que los proyectos den inicio sin su debida planificación? Cuando un proyecto técnicamente no está listo para iniciar, tenemos el problema de que va a tener inconvenientes en el proceso. Y esos inconvenientes entonces generan incumplimiento de las diferentes partes, ¿verdad? Tanto de la administración, y entonces cuando la administración incumple, las empresas normalmente también terminan incumpliendo. Así que después de más de 4 décadas, los impulsos para construir esta radial seguirán en el olvido. Y es que, como le comentaba en titulares, tras la llamada de atención del presidente Rodrigo Chávez, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, despidió a 2 funcionarios de recursos humanos porque en 6 años no lograron llenar 60 plazas. El escaso número de policías de tránsito en ocasiones les impide arribar con prontitud al lugar del accidente. A menudo tardan hasta 2 horas y media y todavía más en zonas alejadas.
660 para todo el país, 220 por turno, los parte usted con los administrativos, le quedan 110 en la calle, lo reparten todo el país. Mal va a dar. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no contratar más oficiales de tránsito? Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene 6 años de tener un concurso para nombrar como 60 plazas, que no va a solucionar todo, pero que algo hace. 6 años. Ya el director Chao, el subdirector Chao, y estamos a punto de nombrar porque de ahí esa cosa no caminaba. 6 años, de los cuales 2 son suyos, ministro. ¿Por qué se ha atrasado 2 años? Cuando usted mira los expedientes de recursos humanos, se les instruye que tienen que sacarlo en tanto tiempo, no lo saca. Se abre la investigación para ver quién es el responsable y ahí empezamos a remover personal. Yo no puedo despedir a la gente sin tener una causa abierta y un proceso adecuado. Hasta ahora es que estamos quitando gente a ver si acaso. Además, el ministro de Transportes se cuestiona el por qué no tienen apoyo de la Policía de Tránsito Municipal. La policía municipal puede tener código porque ellos reciben recursos de las multas y todo lo que se está recaudando. A ellos les interesa hacer multas porque con eso se financian, ¿verdad? Es una apreciación muy personal de él. Como todo negocio, tenemos que tratar de ver qué podemos hacer. Igual en una patente, ir a revisar patentes no es solamente por el hecho de que se tenga que revisar, es porque la municipalidad como tal debe recaudar esos impuestos para volverlos a invertir en la misma comunidad. Según el MOP, actualmente se requieren 500 plazas y más de 1,000 a mediado plazo. Mientras el gobierno implementó algunas medidas para evitar, pues esto que usted veía en las imágenes, la pesadilla continuó este viernes en la Ruta 1 y Roger nos trae todos los detalles de pues este seguimiento. Roger, ¿cómo sigue todo y pues cuánto han funcionado también estas medidas? Así es, Catherine. Bueno, a partir de hoy, luego de que este jueves se anunciaran estas medidas paliativas, podríamos decir, para ir evitando un poco el congestionamiento vial que están sufriendo los miles de conductores que atraviesan por la capital y que se dirigen hacia las provincias pues que están cercanas, podríamos decir Heredia, Alajuela, Cartago. Esto obviamente pues ha hecho que los recorridos de estas personas aumenten considerablemente y lamentablemente, a pesar del esfuerzo de tener oficiales de policía de tránsito, así como de la Policía Municipal de San José, en diferentes intersecciones acá en la capital, los conductores comentan que pues el día de hoy algunos hasta sintieron que fue peor la presa en estos puntos. Pero veamos esta información que les preparamos. Desde que iniciaron los trabajos de la construcción del nuevo puente en el sector del Bajo de los Ledesma, comenzó el calvario de los conductores que transitan por la capital. Pero esta situación se agravó más durante esta semana. El panorama en las principales vías capitalinas es este. A pesar de que este jueves el gobierno anunció varias medidas para contrarrestar este caos vial, la situación durante el viernes no cambió mucho. De hecho, algunos conductores creen que con la colocación de los oficiales de tránsito en algunas intersecciones, la presa es aún peor. ¿Cuánto lleva pegado por acá? Aquí en esta área llevo 45 minutos. ¿Y hacia dónde se dirige? El Coyol de Alajuela. ¿Y todavía le falta tamaño rato? Sí, claro. ¿Ha visto? Pasada las 3 de la tarde. ¿Ha visto alguna diferencia con la posición de estos tráficos por acá? Más bien está peor la presa. De 1:30 a 2 horas. ¿Normalmente cuánto dura usted? A la carrera donde estoy, que es a Rivera y Belén, se duraba media hora, 40, 45 minutos. Y ahorita, como está esto, se dura casi las 2 horas. Sí, siento que estaba mucho peor. ¿Y con los tráficos acá se ha movido el asunto? No, pero ya en realidad es que si no estuvieran los tráficos, pues estaríamos peor, ¿verdad? La repercusión de cómo se manejan las cosas en este país. Ver si las medidas que dice el gobierno que va a tomar, pues surten algún efecto, ¿verdad? Ojalá, porque me parece muy triste el tiempo de vida que pierden todas las personas en esto. O sea, siempre han hecho falta por acá, toda la vida. ¿Cuánto lleva ahorita pegado por acá? Acabo de empezar, tal vez unos 10 minutos. ¿Y hacia dónde se dirige? A la Alajuela Centro. O sea, tamaño ratillo, ¿le falta todavía? Creo que sí.
Y es que ante la situación vivida durante estos días en las calles de la capital, Casa Presidencial emitió algunas directrices para evitar que se siga presentando esta situación. Dentro de estas están colocar 2 puentes Bailey en Bajo Los Ledesma, 30 oficiales de tránsito regulando el paso en toda la capital, el cierre del acceso de la rampa en el Juan Pablo II hacia la Ruta 1, además el carril exclusivo de salida de circunvalación hacia Escazú. También se ampliará la reversibilidad en el Paseo Colón de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Los empleados del sector público tendrán un horario escalonado, desde 6:30 de la mañana, 7:30, 8:30 y 9:30. La restricción vehicular de vehículos pesados de 6 de la mañana a 9 de la mañana, además del aumento de vagones del tren en la ruta a Alajuela, y se aplicará el teletrabajo. Para el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la medida más importante y urgente en este momento es la regulación en diferentes intersecciones para evitar la obstaculización que provoque aún más congestionamiento. Decir que en general las medidas están bien, hay una que era muy importante tomar y era mandar a los policías de tránsito a regular en sitio en las intersecciones que estaban generando altos niveles de congestión. El policía ya ahí en el lugar tiene un sentido práctico, digamos, de cómo movilizar el tránsito, y esa era probablemente la más urgente de todas. Como parte de la estrategia para tener suficiente personal que regule el flujo vehicular en la capital, la Policía Municipal de San José aportará oficiales que colaboren con la Policía de Tránsito. Un primer equipo de Policía Municipal integrará esta fuerza de tareas, otro equipo de Policía Municipal de San José lo hará en horas de la tarde e iremos valorando conforme pasen los días cuáles otras oportunidades de cooperación podemos prestar desde la Municipalidad de San José. En algún momento se habló del tren urbano, que aún está en trámites que deben de ser aprobados en la Asamblea Legislativa, mientras que en el caso de las interlíneas se espera tener luz verde al finalizar este año. La interlínea, bueno, desdichadamente los buses que llegaron de China, el ICE los está utilizando en algo más, que son buses eléctricos que nosotros queríamos correr en una línea en el centro, Paseo Colón, Avenida Segunda, desde el Mall San Pedro, la Fuente de la Hispanidad hasta la Sabana, para ahí poder movilizar. Estamos sacando un permiso en uso en precario para los autobuseros locales que sirven esa área de influencia para ver si lo podemos poner a operar este año. Mientras tanto, en la Cámara Nacional de Transportistas piden al menos una fiscalización por parte de las autoridades para que el carril exclusivo de buses se respete. Hay que aprender de los errores del pasado. Ya en el 2013 tuvimos una situación muy similar cuando se dio el hundimiento en circunvalación en razón del puente que se falseó, que se cayó en ese momento, y se tomaron medidas muy similares. El impacto real se vino a generar cuando logramos fortalecer la priorización del transporte público y la instalación de 3 rutas intersectoriales, que lo que hizo fue distribuir algunos flujos de personas fuera del centro del San José. La que puede generar mayor impacto es la reactivación de los carriles exclusivos y la adecuada fiscalización y control en carretera. Por ahora, la presa en las vías en San José se mantiene durante todo el día, por lo que a los conductores no les queda más que tener paciencia. Catherine, y es que lamentablemente esa es la única opción viable en este momento para los conductores, tener paciencia debido a que a pesar de los esfuerzos que se están realizando y todas estas medidas que se van a implementar a partir de la otra semana ya de una manera más profunda, podríamos decir, por ahora ya usted pudo escuchar lo que dicen los conductores, los recorridos son kilométricos, en un recorrido de San José a la Ribera de Belén, que normalmente nos decía el conductor de autobús dura media hora, está durando hasta hora y media, 2 horas, o sea, en este momento pues no queda más que tener paciencia. Y es que yo creo que no solo para los alajuelenses, sino para todo el país se sabe que ese punto ahí donde usted fue específicamente, Roger, el Coyol, es una pesadilla desde siempre, igual que la radial, y hay diferentes puntos que ya todos conocemos que son la pesadilla de todos los años. Y creo que aparte de esta situación especial que ayer pues el presidente apuntaba y también los ministros, creo que también la entrada a clases se une a muchísimos otros factores que están generando un caos total, Roger, porque yo ayer precisamente también, bueno, todos acá en el canal nos vimos afectados por lo mismo y tuvimos que caminar nuestros kilómetros para llegar acá porque el caos era demasiado y parecía un parqueo todas las calles. Y es que
Lo que me llama mucho la atención es que se han hablado de muchas medidas, sin embargo, como dicen los expertos en movilidad urbana, el tema del transporte público es vital, es medular, el tema del tren urbano, el tema de las interlíneas, que esto obviamente podría hacer que las personas no tengan que utilizar vehículos propios, que puedan pues venir por la periferia del área metropolitana de la capital y no ingresar al centro de San José. Pero bueno, ya ustedes pudieron escuchar, hay que esperar, dice el ministro, a ver qué dicen en la Asamblea Legislativa con respecto al tren. Y la interlínea, pues habrá que ver también hasta final de año si hay algún tipo de luz verde, podríamos decir, para dar una buena noticia a la población, para evitar precisamente utilizar los autos de manera desmedida. Es que son casi 1.800.000 vehículos que hay en Costa Rica en la actualidad y un gran grueso de ese flujo vehicular pasa por acá, por la capital. Roger, y ahora que usted lo menciona, a ver, es que tenemos un rezago en materia de infraestructura vial que lleva décadas y que pues la administración anterior intentó pues ir trabajando un poco. Recordemos que estaban trabajando en diferentes proyectos a la vez. Esta otra administración pues está también tratando de hacer su esfuerzo para arreglarlo, pero ciertamente es algo que yo creo que pues de cierta manera se nos ha salido de control, Roger, porque hay muchísimos carros y tenemos vías, calles, carreteras sin la capacidad para tantos vehículos. Exacto, y es que aunque se construyan más carreteras, hay muchos vehículos, ya no damos abasto, muy bien usted lo apunta, 30, 40 años de no hacer obra pública, hasta ahora es que ya estamos teniendo pues impulso, podríamos decir, en cuanto a carretera se refiere. Sin embargo, ya vimos que no estamos dando abasto en este tema. Catherine, pero ahora le voy a contar otra situación que es bastante preocupante con respecto a la imagen de nuestro país, como nos están viendo fuera de nuestras fronteras. Esto porque hace pocos días el medio europeo Euronews habló de Costa Rica, pero lamentablemente no de la manera que todos quisiéramos. Ellos aseguran que nuestro país está siendo foco del narcotráfico, que esas bandas organizadas de crimen están pues quitándonos la paz, una situación que ya los costarricenses hemos venido sintiendo. Sin embargo, ya fuera de Costa Rica, ya muchos kilómetros allá están viendo esta situación y obviamente esta imagen pues nos afecta en muchos campos. Pero veamos la información que les preparamos. La criminalidad es una problemática real que ha venido a provocar un incremento en la inseguridad en el país y así es percibido por los ciudadanos costarricenses. Sin embargo, esta percepción de que Costa Rica dejó de ser la Suiza centroamericana ya está traspasando nuestras fronteras. Así quedó en evidencia en una nota realizada por la cadena Euronews, donde dejan de manifiesto que Costa Rica está tomada por el narco y muestran a Pavas como una de las zonas más peligrosas del país. Pavas, one of Costa Rica's most dangerous drug districts. Almost every day police come here searching for cartel bosses that are suspected to hide in these buildings. What's happening to Costa Rica? Is the popular tourist destination slowly turning into a narco state? Hay factores como los homicidios, la violencia, la falta de decomisos de droga y la corrupción que pueden modificar la opinión que se tiene de Costa Rica en el exterior. Y es que los datos del Ministerio de Seguridad Pública dejan ver cómo ha ido disminuyendo el decomiso de cocaína en el país. En el año 2020, que fue el año histórico en decomisos, se llegaron a incautar 72.8 toneladas. Para el 2021 se registraron 61.6 toneladas decomisadas. Para el 2022 esto bajó a 33 toneladas, mientras que para el 2023 fueron solamente 21 toneladas de cocaína incautadas en nuestro país. Mientras que para el ministro de Seguridad Pública, este tipo de notas periodísticas lo que reflejan es amarillismo. Sabe que hay amarillismo no solo en Costa Rica, sino fuera de Costa Rica. La noticia vende y es rating. Si usted enfoca la situación, entre más dramática sea, más rating tiene. Entonces, esto es lo que pasó con esa noticia. Además, dejó de manifiesto que las fuerzas policiales de nuestro país son confiables y que reflejan la labor tan importante que realizan. Me tocó atender al periodista al respecto, le hicimos una explicación de que Costa Rica tiene hoy el poder judicial más robusto de América Latina. Las fuerzas policiales son fuerzas confiables, incluso eso lo dicen las encuestas de opinión pública. Desde el punto de vista del Congreso no hay ninguna indagación de crimen organizado.
También aseguró que sí hay retos que deben enfrentar para combatir de manera frontal las bandas criminales. A Euronews que sí tenemos un reto país de que nuestras unidades, tanto de policía como las leyes, han quedado rebasadas ante fenómenos criminales sumamente violentos, en que las bandas costarricenses se han transnacionalizado y han adoptado características muy fuera del entorno costarricense. Para los analistas en temas de seguridad, la gran cantidad de bandas narco que luchan por territorio dejan de manifiesto que droga sí entra al país y estos conflictos entre grupos rivales son el reflejo de esto. 100% seguro que la violencia que estamos viendo en las calles es una muestra de la gran cantidad de organizaciones que se están disputando territorio. Esa gran cantidad de organizaciones tiene muchos y cada vez más adeptos, más miembros en cada una de esas estructuras. Y si hay más estructuras, si hay más miembros, si hay más violencia, definitivamente hay más droga en la calle. En temas políticos, esta imagen de nuestro país también puede ser muy perjudicial. No siempre cuesta más quitárselo de encima, ¿verdad? Es más fácil posicionar algo negativo y más difícil reversarlo. En este caso, pues evidentemente se tienen que hacer muchos esfuerzos y se tienen que demostrar además que son reales, que tienen efecto, pero sobre todo que son sostenibles y que generan un impacto que verdaderamente hace un cambio cualitativo. La cantidad de homicidios también creó una imagen de inseguridad, ya que en el 2023 cerramos con la cifra histórica de 907 homicidios y en lo que llevamos del 2024, ese número asciende a 113. Bien, ya ustedes pudieron observar que el tema de la corrupción, la baja en los decomisos de droga, así como la violencia y los homicidios en nuestro país han provocado una percepción diferente a lo que es Costa Rica. En la actualidad, pues ya ustedes pudieron observar que medios como Euronews nos están posicionando como un país que va camino hacia ser un narcoestado, situación que obviamente las autoridades costarricenses lo niegan y aseguran que se sigue haciendo el esfuerzo para combatir estos grupos criminales. Sin embargo, pareciera ser que hay que hacer aún más esfuerzos, Catherine, para evitar, o más bien para ir limpiando esta imagen que estamos proyectando hacia otros países. A ver, y no es por ser tampoco alarmistas, Roger, pero es que sí es información que hay que ponerle pues bastante atención porque estamos hablando de que ya es la reputación que se tiene, no solo en el país, en donde todos los días vemos situaciones de inseguridad, en donde vemos homicidios en incremento, en donde vemos no solo homicidios, sino bastante violentos también en la manera en la que se realizan. Sabemos que hay luchas entre bandas todos los días y pues esto definitivamente en algún momento se tenía que saber en otros países y definitivamente creo que no nos hace para nada ningún favor al país porque sabemos que dependemos mucho y tenemos un sector de turismo que depende precisamente de que las personas confíen en que vienen a un lugar seguro, en que van a pasar bien sus vacaciones. Así que pues sí, definitivamente creo que como país es hora de empezar a tomar pues acciones. Sabemos que hay algunos planes, hay reuniones, pero definitivamente es necesario que también las acciones se empiecen a escuchar en estos países porque este tipo de noticias no nos está haciendo ningún favor internacionalmente. Y es que, como dicen los analistas, las empresas internacionales o transnacionales que vienen a nuestro país, antes de venir y posicionarse acá, su fábrica, su call center, ellos analizan los temas de seguridad, la estabilidad política y todo esto, pues se confabula para que vengan o no. Entonces, si seguimos proyectando esa imagen, pues obviamente va a ser bastante difícil quitarnos esa mala imagen que se tiene, debido a que, como decía un analista con el que pude conversar hoy, es mucho más sencillo quitarse la buena imagen de un país. Cuando hablan mal de usted, pues es muy difícil limpiar esa imagen. Entonces estamos yendo pues por un rumbo equivocado, podríamos decir, en temas de seguridad. Ya se ha hablado pues hasta el cansancio de esas medidas que no se han tomado a tiempo. Entonces habrá que ver si este año pues tenemos una disminución en homicidios. Ya llevamos 113 en lo que va de este año, mes y medio de que inició el 2024. Entonces vamos
parecido al año anterior en este tema. Entonces habrá que esperar a ver cómo avanza y esperemos que la imagen de Costa Rica hacia otros países pues se limpie, y recuerden que Costa Rica es la Suiza centroamericana. Sí, y creo que en este tema, Roger, también es importante, no somos ajenos de lo que está pasando en la región. Sabemos que hay países que están bastante cerca, que están pasando una situación de inseguridad bastante importante, pero creo que lejos de decir, bueno, es que es una situación natural, en el mundo entero están pasando por la misma situación, todos están lidiando con situaciones de inseguridad. Bueno, es que realmente qué tanto también se está hablando de las acciones que se están tomando y qué confianza también está generando esto en los países, porque lo que se está hablando es de una situación que no tendría control o que no está bajo control en este momento, así que creo que es algo que hay que prestarle muchísima atención y, como decía anteriormente Roger, empezar a ver esas acciones precisamente porque ya después, si esto pues escala aún más, recobrar esa confianza implicaría no solo poner en riesgo a la ciudadanía, a la población, sino también el perder inversión extranjera y también el perder el turismo, que son dos armas muy importantes para la economía del país. Y es que a veces nos sentimos tranquilos porque comparamos la situación de Costa Rica con otros países del área. Sí. Sin embargo, las comparaciones nunca son buenas porque nosotros tenemos que velar por nuestra seguridad, por lo que está pasando en nuestro país. Si allá otras naciones están peor, poniendo un ejemplo como Ecuador, que es el país con el que nos están comparando mucho debido a los síntomas, podríamos decir, de esa enfermedad que sintió ese país sudamericano con respecto a los que estamos sintiendo nosotros acá en Costa Rica, pues hay similitudes muy importantes, pero la gente dice, bueno, es que Ecuador ya pasó esto, ya está peor que nosotros, no nos comparemos. Exactamente, no nos comparemos y trabajemos en pro de la seguridad de nuestro país, y nosotros en nuestros barrios también podemos organizarnos y ser parte de esa mejora en estos temas tan importantes, Catherine. Así es, Roger. Bueno, muchísimas gracias por su reporte, porque nosotros continuamos con más información. Bueno, y es que les quiero adelantar que parte de la información que tenemos más adelante es que, bueno, usted recordará que alrededor del 2021 se estaba llevando en Asamblea Legislativa esta discusión del Fondo de Avales. ¿Qué son los fondos de avales exactamente? Bueno, era un fondo que se iba a crear precisamente para ayudar a las empresas que pues estuvieran pasando una situación difícil durante la pandemia, como para meterles un empujoncito. Lo que pasa es que en ese momento se decía, bueno, es que estamos con la discusión de la regla fiscal que tanto nos sirve como país endeudarnos. Al final pues se terminó aprobando este fondo, pero parece ser que está estancado, y más adelante les voy a dar todos los detalles de qué fue lo que sucedió exactamente con este fondo. Y además, ¿qué le parece a usted 20 plantas que serían el límite máximo para las personas que consuman marihuana en el país? Esto es lo que pretende precisamente un proyecto de ley aprobar, que las personas que lo consuman, en lugar de estarlo comprando en un mercado ilícito, pues tengan esta opción de cultivarlo en su casa, y el límite máximo, como les comento, serían 20 plantas. Así que pues ahí les dejo el tema. Más adelante, por supuesto, nosotros también lo vamos a estar comentando. Mientras tanto, usted puede ir escaneando este código que está de este lado y dejarnos saber lo que usted piensa sobre este tema en redes sociales. Hay personas que dicen, bueno, no, es que esto no ayudaría con la situación de inseguridad que tiene el país. Es que 20 plantas podría ser demasiado y daría incluso, pues, un empujón a que las personas puedan estar vendiendo, por ejemplo. Así que pues definitivamente, si esa es su opinión, si cree que más bien esto ayudaría a la situación de inseguridad del país, el que las personas cultiven y no lo compren al mercado ilícito, déjenoslo saber también a través del hashtag 20 plantas de marihuana por persona. Ahí vamos a estar leyendo más adelante todos los comentarios. Un hombre de 27 años fue asesinado a balazos este viernes 16 de febrero en el sector del Ollón de San Isidro del General en Pérez Celedón. El organismo de investigación judicial llegaron al sitio e indicaron que el fallecido fue herido en el abdomen y pecho. Los agentes realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la morgue judicial para que el personal forense realizara las pesquisas pertinentes.
La Policía de Control de Drogas desmanteló una estructura narcotraficante que dejó como resultado la detención de 11 personas y el decomiso de una importante cantidad de drogas y dinero en efectivo. Los agentes antidrogas decomisaron cocaína, crack, marihuana, metanfetaminas, LSD y 1 millón de colones. Todas las personas detenidas fueron llevadas hasta las celdas judiciales, en donde tras una audiencia se les estarán imponiendo las respectivas medidas cautelares. La Cruz Roja costarricense, en conjunto con el Cuerpo de Bomberos, atendieron una emergencia en el sector de Horquetas de Sarapiquí, exactamente en el cruce de Río Frío, 3 kilómetros sentido hacia Guapiles. De acuerdo con las autoridades, un bus y un tráiler colisionaron de frente. Por razones que aún se investigan, en el lugar los cruzrojistas atendieron un total de 25 pacientes, de los cuales 11 fueron trasladados al hospital de Guapiles, mientras que el resto de los involucrados salieron ilesos. El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública suspendió por 6 meses al fiscal detenido el jueves como sospechoso de abuso de autoridad, peculado y falsedad ideológica. La determinación fue comunicada por el Ministerio Público este viernes 16 de febrero mediante una audiencia de medidas cautelares. Además de la suspensión, sobre el servidor pesará una prohibición para acercarse a la oficina del Ministerio Público en Turrialba, es decir, su centro de trabajo, y a sus testigos. Esta sedimentación te va a causar un problema en el mismo manglar. Bueno, y ahora nos vamos hasta Punta Arenas, exactamente con Cristian, porque usted nos tiene el detalle, Cristian, de qué es lo que sucede exactamente con pues el dragado que lleva 17 años sin realizarse en el estero. Adelante. Hola, Catherine, saludos a usted, también a todos los amigos televidentes. Catherine, una pregunta antes de ir a la nota. Han habido demasiadas presas en las vías esta semana prácticamente en el gran área metropolitana, ¿cierto? Sí, correcto. Y eso ha imposibilitado el tránsito vehicular de un lugar a otro, ¿cierto? Definitivamente, Cristian, sí. Bueno, igual sucede en el estero de Punta Arenas, porque ahorita yo les voy a contar cómo Punta Arenas es una lengua de arena, una punta de arena, en donde en un sector está la playa, el mar, pero en otro sector muy angosto está el estero, y al fondo del estero está el manglar. Resulta que la cantidad de sedimento que llega por los ríos, desde las zonas altas hasta el manglar, ha llegado a un nivel de sedimentos de arena bastante alto que no permite la navegabilidad de los buques, de los barcos, de las lanchas, de los yates. Esto es más o menos como decir que hay una presa que no permite el tránsito de los barcos en el muelle, en el manglar, en el estero de Punta Arenas. Veamos la información que hemos preparado. Los bancos de arena son más que evidentes desde el aire y también en tierra. Y esto trae muchas consecuencias ambientales, comerciales, de producción y también afecta a las empresas turísticas. Los sedimentos en el desarrollo natural de la fauna marina pueden obstruir las agallas de los peces, lo que produce y reduce su resistencia a enfermedades. Disminuye los índices de crecimiento y afecta el desarrollo de huevos y larvas, poniendo en alto riesgo la fauna que se desarrollaría en el Golfo. Ya son 17 años del último dragado que tuvo el estero, y este fue por parte de la empresa privada Fertica, quien para sus operaciones, para ese entonces, necesitaba dragarlo y lo hacía con una regularidad de al menos 5 años. Bueno, la realidad del estero de Punta Arenas es evidente, está colapsado, cada día hay más sedimentación. Estero de Punta Arenas por años fue dragado y hacían dragado de mantenimiento con la empresa Fertica. La vida marina se ve afectada. Esta sedimentación te va a causar un problema en el mismo manglar. La Sala Cuarta ordenó a la Municipalidad de Punta Arenas hacer el dragado desde el año 2010, pero hasta ahora se están haciendo las coordinaciones para lograrlo. Hay una sentencia que data del 2010
de la sala, en donde condena a la Municipalidad de Punta Arenas y le ordena efectuar las gestiones suficientes y necesarias para empezar el dragado en el estero. El estudio de batimetría es para determinar cuál es la sedimentación que hay en el lugar. Esto es importante porque es lo que nos va a decir cuánto es el material que debemos remover para que las embarcaciones puedan navegar en dicho lugar. Si no se hace, las afectaciones a la navegación también va a golpear aún más la economía porteña. Dependiendo de la embarcación, del tamaño, tienen un calado. El calado es, digamos, de la línea de flotación del barco a la quilla. Y hacia abajo, sí, lo que no se ve. Sí, lo que no se ve, exactamente. No es negocio rentable, o sea, no se podría salir en todas las ocasiones. Normalmente aquí se sale a una hora, un día, y hay que regresar prácticamente más o menos a la misma hora, 40 minutos de diferencia, hasta el día siguiente. La afectación es para todos. Hay que esperar hasta que ya la marea esté casi que completa la marea para poder mover el barco uno del muelle. Y literalmente quedan pegados en el barro. Cuando la marea ya más o menos media creciente, todavía está pegado en el barro, y cuando la marea está seca está sentado en el puro barro. Pero si se logra hacer un aprovechamiento ideal del sedimento, se pueden lograr buenos resultados para Punta Arenas. Hemos dado una idea de aprovechar, si se va a hacer un dragado, aprovechar el dragado precisamente para que Punta Arenas crezca. En un relleno de un tipo de estos podrían haber casi hasta 30 hectáreas, diría yo, con lo que se pueda sacar de ahí en lo que es arena en sedimento. Nos podría permitir generar la construcción de una isla artificial, dando cabida a condominios, hoteles, zonas de ocio para el turismo. Los trabajos de estudio de batimetría continuarán esta semana en el estero de Punta Arenas por parte de la División Marítima Portuaria del MOP. Catherine, esta es un ejemplo de que un evento difícil, una situación que ha generado mucho problema para Punta Arenas, para la navegabilidad, podría convertirse en un efecto positivo si el resultado del dragado, que es arena, que es sedimento, podría convertirse en islas que podrían pues generar algún desarrollo también turístico para Punta Arenas, muy parecido, Catherine, a la cinta costera que existe en el país del sur, en Panamá, que prácticamente sobre el mar han creado autopistas, han creado avenidas, bulevares, y que justamente con producto de rellenos de un dragado que se ha hecho como el que necesita hacer Punta Arenas. Catherine. Douglas iba a decir. Douglas. La maña, Cristian. Tiene carilla de Douglas. No. Un saludo a don Douglas, que fijo nos está viendo. Cristian, ¿no? Que le iba a comentar precisamente cuánto es el tiempo tal vez que se proyecta, y no sé si usted pues tiene por ahí el dato, que puedan durar estos estudios para tener la respuesta exactamente de si es viable o no hacer este dragado. Hay que tomar, vamos a ver, en el mar se dice que la vida es más sabrosa, ciertamente, pero también hay elementos que son muy particulares del mar, es decir, los estudios de batimetría se pueden hacer una semana, la siguiente semana no, la siguiente semana sí, por los movimientos de marea. Ellos van a volver la próxima semana para terminar los estudios de batimetría. Me refiero a ellos, los ingenieros del Departamento de la División Marítima Portuaria del MOP, que es el primer paso. Hay que tomar en cuenta, como lo decía don Miguel Díaz, Catherine, que eso fue una solicitud del Consejo Municipal de Punta Arenas al presidente de la República la primera vez que vino como presidente, el 30 de septiembre del 2022, y que él ordenó al MOP que se lograran hacer estos estudios para hacer, por favor, porque Punta Arenas necesita el dragado después de 17 años. Así es, Cristian. Bueno, y también usted nos tiene información sobre la Feria del Agricultor en Barranca. ¿Qué ha sucedido con este tema que usted le viene dando seguimiento? Ciertamente, Catherine, en el mes de agosto nosotros estuvimos allí en Barranca, cambiando un poco de tema ya, porque los trameros, los vendedores de productos agrícolas y algunos agricultores que están instalados allí hace más de 25 años, tuvieron que desalojar estas instalaciones
que para los puntarenenses representa toda una garantía de poder hacer las compras de la Feria del Agricultor en Barranca. Por dicha, vienen buenas noticias, pero veámoslo en la siguiente información. La Feria del Agricultor de Barranca dejará de lucir así, desolada y vacía, para volver a lucir con gente, con luz y con vida. Así lo confirmó el propio ministro de Agricultura, Víctor Carvajal, a Central Noticias. Ya estamos listos para avalar el uso de las instalaciones en junta directiva. Hay una situación que se nos presentó y fue la entrada en vigencia de una nueva ley que cambió la composición de la junta directiva del Consejo Nacional de Producción. Esa junta directiva tiene un nuevo miembro que es el INA. El INA estaba sin junta directiva, entonces entiendo que ya estos días nombramos en Consejo de Gobierno el representante del INA que hace falta para que el INA tenga quórum estructural, y entonces ya el INA pueda nombrar el representante de dicha institución en el Consejo Nacional de Producción. El 16 de agosto del año anterior, los 160 productores que tienen más de 20 años de operar en este punto fueron desalojados porque el artículo 5 de la Ley Orgánica del CNP no les permitía vender en terrenos de esta institución. De buenas a primeras simplemente nos mandaron un comunicado por WhatsApp en un grupo de los que tenemos acá los compañeros, diciéndonos de que lamentablemente debíamos desalojar, ¿verdad?, la propiedad, que parecía ser que ya la Feria de Barranca no se iba a volver a hacer acá en estas instalaciones. ¿Y salieron? Todos nos fuimos. Las condiciones para trabajar y atender al público eran ideales en este edificio. Nosotros teníamos el lavado de manos, teníamos el servicio de hasta para las comidas, la sodita, la gente venía y se tomaba su cafecito tranquilo. Tenemos los servicios sanitarios, que es bastante importante, hasta las duchas, porque los compañeros como se quedaban durmiendo, ¿verdad?, al día siguiente madrugaban y tenían disponibilidad de la ducha. El parqueo súper grandísimo para cualquier cantidad de carros, ¿verdad? Ya más de 50 para los clientes. Pero la reforma a esa ley que no les permitía estar allí se aprobó en octubre y luego el presidente Rodrigo Chávez la firmó el 15 de noviembre anterior. Pero de esa fecha a febrero aún no han retornado. Se firmó, pensamos que íbamos a entrar con más facilidad, ¿verdad? Que fuera un poquito menos de espera. Pero aquí seguimos todavía esperando que nos vuelvan a dejar ingresar en el lugar donde nunca debimos haber salido. Que ya los ingresos no son los mismos. Por favor, ayúdenos, desen la tarea de colaborarnos, por favor, se lo pido. A los que pueden decidir si regresamos a las nuevas instalaciones, quiero pedirles por favor que nos devuelvan esas instalaciones donde tenemos todas nuestras comodidades, tenemos toda nuestra tranquilidad y seguridad de la vida, de ir a vender nuestras cosas ahí. Buenas tardes, señor ministro y señor presidente de la República. Hablamos aquí desde Zarcero, somos una familia de productores y vendedores que vamos a vender a la Feria de Barranca Punta Arenas. Rogamos vehementemente que nos devuelvan otra vez las instalaciones a las cuales estábamos acostumbrados a vender durante más de 20 años para poder comercializar nuestros productos, ya que hemos sido demasiado afectados con ese desalojo que hubo. Esos clamores pronto serán cosas del pasado, porque el ministro Carvajal aseguró que espera que de febrero no pase la conformación de la Junta Directiva del CNP y así se pueda aprobar la reapertura de la Feria del Agricultor de Barranca. Yo esperaría que eso quede firmado ya este mes, o sea, yo no me veo yendo más allá de febrero. Pensaría que el tiempo límite nuestro es el 28 de febrero. Incluso el mismo ministro no descarta que el Consejo Nacional de Producción llegue a hacer mejoras para crear mejores experiencias en la comercialización de los productos agrícolas. Ahora que es directamente el CNP quien va a tener el control, por así decirlo, de las instalaciones, garantizar que éstas estén bien, e incluso uno podría plantearse en un momento determinado algún tema de remodelaciones o acondicionamiento de las instalaciones cuando se requieran. Los días de la Feria del Agricultor de Barranca son los viernes y sábado y se ubicará en el lugar de siempre, 300 metros al este del Banco Nacional de la Zona Franca en Barranca. Catherine, pudimos
Pudimos pedirle declaraciones, ese sentimiento desde Zarcero y hasta Turrialba a productores que vienen todos los viernes a la Feria del Agricultor en Barranca, Catherine, porque en efecto ellos tienen ya 25 años de estar produciendo y estar viniendo todos los fines de semana a Punta Arenas y necesitan volver al lugar de siempre. Así es, muchas gracias Cristian por el reporte. Le vamos a dar seguimiento de qué suceda con esta Feria del Agricultor, que ya escuchamos a los productores, pues el clamor de los productores que necesitan vender sus productos, así que vamos a estar muy pendientes. Gracias. Bueno, y sabemos que este tema ha sido bastante polémico porque, Josué, usted estará de acuerdo conmigo exactamente en que las opiniones son bastante divididas sobre el tema de pues el cultivo de marihuana, el si se aprueba o no el uso recreativo, que ya pues lo han pues sí descartado de los diputados, pero cuéntame cómo está la situación con este nuevo proyecto de ley. Gracias, Catherine, y saludo a nuestros amigos televidentes y amigas también que nos siguen a través de Canal 38. Tal y como lo veíamos en un adelanto acerca de este tema, usted podría, bueno, el costarricense que consume cannabis, podría tener hasta 20 plantas en su casa por persona para el propio consumo. Esto pues planteado después de un proyecto del diputado de Frente Amplio, Ariel, y bueno, que él plantea que esto es para disminuir la criminalidad de nuestro país. Sin embargo, en este tema, como bien usted lo decía, es dividido las opiniones de la población y también de los diputados de la Asamblea, porque surgen varias preguntas acerca de este caso y de este proyecto, como por ejemplo, si de verdad sería bueno para disminuir la criminalidad, o más bien sería alcahuetear a estas personas que se encargan de vender el cannabis, entre otras sustancias. Pero para entender un poquito más acerca y entrar en contexto de este proyecto, veamos la siguiente nota. La lucha contra el tráfico ilícito de drogas es una de las prioridades del país y de la región. Como parte de una solución se presentó esta semana un proyecto de ley que regularía el cultivo del cannabis para evitar que éste se compre en el mercado de manera ilegal. Esto es una alternativa para lograr que el mercado ilícito que hoy tiene la cannabis en un momento de alta inseguridad se logre bajar, permitiendo que las personas que consumen cannabis puedan producir esa cannabis dentro de su propia casa, dentro de su propio hogar. Es una nueva legislación que ya se ha ejecutado en países como Colombia y que ha tenido un efecto muy positivo para lograr que el mercado ilícito cada vez se vea más reducido y que no haya riesgos de seguridad, no haya riesgos de salud pública de las personas que hoy consumen y son parte de ese mercado. ¿Será que la población vería a su aprobación con buenos ojos? No, yo no estoy de acuerdo, la verdad, porque si se aprueba se va a hacer un porcentaje por persona, al que no estoy de acuerdo porque considero que es mucho para una persona, la verdad. A mi parecer, creo que sería una manera de, como te dijera, acortar un poco el narcotraficante, porque todas las personas van a tener el derecho de cultivarla ellas propias, o sea, propiamente en los hogares. No la apoyo, pero sí estoy de acuerdo, ¿verdad?, con que se apruebe esa ley, así tal vez hay menos delincuencia. No, porque creo que tal vez aumentaría la alcahuetería en los hogares y más que todo en la delincuencia, porque hay mucha gente va a agarrar esto para hacer comercio, de la marihuana, pagan como para vender. Según esta iniciativa, se autorizaría el cultivo doméstico de cannabis exclusivamente para uso personal a mayores de edad en una cantidad no máxima a 20 plantas en un domicilio privado. Es un tema más bien de salud pública, se debe abordar desde la perspectiva de la salud pública. ¿Es conveniente que las personas consuman drogas? Y la respuesta claramente es no. Ninguna sociedad progresa consumiendo drogas, pero ante la realidad social de que sea la misma persona y no los criminales los que provean individualmente a esa escala individualizada, claro que el que las personas tengan acceso a cultivar elimina el intermediario criminal de por medio. En el caso concreto de la marihuana.
No, yo pienso que no, porque eso lo que va a hacer es aumentar más la violencia y el narcotráfico. Y, o sea, como le diría, yo pienso que no. Sí, creo que sería una buena opción para la lucha contra el narcotráfico, porque la gente realmente le bajaría la compra, y una ayuda a las autoridades para luchar contra estas bandas criminales que se están apoderando del país. No me parece, porque es algo muy como peligroso para los niños y lo pueden consumir ellos. No me parece. También esta iniciativa incluye una multa de 1 a 5 salarios bases a quien incumpla con el máximo permitido. Además, también obliga al Estado a realizar campañas de información a través del IAFA, el Instituto Costarricense sobre Drogas y el Ministerio de Salud. Bueno, Catherine, sin duda las opiniones son divididas. Rápidamente, para recalcar esto, como lo decía yo antes de dar el pase a la nota, sería esto alcahuetear a los criminales. ¿Por qué? Recordemos que en nuestro país ahorita tenemos la tasa de homicidio más alta en los últimos años, y esto en mayoría es por la lucha de territorios. Aprobar este proyecto más bien sería perjudicial para las personas, sería, como dije anteriormente, alcahuetear a las personas. Catherine. Esa es una buena pregunta, y eso es lo que van a tener que resolver los diputados en los próximos días, Josué, porque recientemente fue, si no me equivoco, en esta misma semana que se presentó el proyecto, ya los diputados habían dado pues un no rotundo a la marihuana recreativa que había impulsado la fracción oficialista, y pues le dijeron no. ¿Por qué? Porque hay pues varias fracciones, si lo podemos así decir de alguna manera, pues con un pensamiento bastante tradicional, y pues definitivamente no avanzó con el ambiente necesario. Ahora Frente Amplio viene y hace esta propuesta, pero vamos a ver cómo les va, si sufre el mismo destino también de este proyecto de marihuana recreativa, o si al contrario tal vez consideran los diputados, bajo el contexto de inseguridad que se está viviendo en el país, que es necesario avanzar con este otro tema. Así que vamos a estar bastante atentos, pero pues también, Josué, usted me trajo un reportaje especialmente sobre el tema del fondo de avales que hablábamos anteriormente, y es que en 2021, como yo le comentaba a usted hace algunos minutos, en 2021 se aprobó el proyecto de fondo de avales que quería ayudar a los empresarios a pues reponerse del golpe de la pandemia. Sin embargo, se utilizaron 30 millones de dólares de esos 300 para el pago de la deuda a la caja, y quedaron esos 270 millones que, Josué, quedaron estancados y no se ha hecho nada con ellos. Así es, Catherine. Bueno, no recibieron absolutamente nada, y ahora tienen que entrar en otro proceso para que se apruebe otra vez otro proyecto acerca de este fondo, para que por fin empiece a regir y que estas empresas puedan recibir lo que se les prometió en el 2021, como bien usted lo dijo. Pero veamos la siguiente nota para entender un poco más del contexto acerca de este proyecto de fondo. La discusión del fondo de avales, un proyecto que inició con el fin de ayudar a empresarios afectados por la pandemia, no fue fácil, pero tras meses de discusión, dicho proyecto se aprobó en 2021. No puede atrasarse más, que es necesario para contribuir con la recuperación económica de muchas pequeñas, medianas o grandes empresas golpeadas por la pandemia. El recuperarse y estabilizarse en otros casos y poder salir adelante manteniendo las fuentes de empleo y manteniendo el dinamismo que la economía requiere. La cantidad total aprobada en ese momento fue de 300 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica, de los cuales 30 millones de dólares se destinaron al pago de la deuda con la caja, lo que dejó 270 millones de dólares disponibles. Sin embargo, contrario al fin de este proyecto, los fondos hasta la fecha siguen sin ejecutarse, a pesar de que ya el país desembolsó 33 millones de dólares en el pago de intereses. Hablando de eficiencias, nada más quería decirles que de los 300 millones del fondo de avales hemos pagado 33 millones de dólares en intereses. Estancados, por los cuales hemos pagado más de 30 millones de dólares de intereses. Es que, una nota, eso es más plata que la que se requeriría para revertir el recorte en becas Avancemos de este año. Así, solo en intereses. Avales fue uno de los proyectos
que se discutió y aprobó en tiempos de la pandemia para lograr apoyar mediante créditos a tasas mucho más accesibles a todas las empresas que se encontraban afectadas por el COVID-19. Se planteó el proyecto, fue aprobado, los recursos fueron desembolsados por los bancos. El problema es que actualmente estos fondos no se pueden usar para el fondo predeterminado ni para ningún otro hasta que pase nuevamente por la aprobación de los diputados. Hay responsabilidad del gobierno por las razones que sea, cambio de prioridades. El presidente dice que él no cree que deban usarse porque es de alguna manera un rescate a los bancos y que él no considera que ese sea un fin respetable, pero por el otro lado tampoco la Asamblea ha realizado con la celeridad que esperaríamos los trámites necesarios. Para julio del 2022, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto para destinar estos $270 millones a financiamiento de deuda, pero tras no contar con buen ambiente entre los diputados, este se archivó. Otro intento se dio a través de un texto sustitutivo que dirige este dinero al Fondo Nacional de Desarrollo del Sistema de Banca para el Desarrollo, pero todavía sigue pendiente de votación en plenario. Bueno, Catherine, estos ambos proyectos que presentamos en estas notas es para tener presente y darle seguimiento para ver en qué termina. Así es, muchísimas gracias, Josué, por el detalle y este reporte, porque sí está bastante interesante el tema, así que vamos a ver qué pasa en los próximos días en Asamblea Legislativa. Continuemos con más. Bueno, y es que, pues anteriormente yo le estaba pidiendo que usted fuera directamente a nuestras redes sociales para saber qué opina sobre este proyecto de ley que precisamente nos estaba comentando Josué, de qué les parece de que se le ponga un límite de 20 plantas al consumo personal de marihuana, este cultivo de 20 plantas como límite máximo. Así que vamos a leer algunos de los comentarios que ustedes nos dejaron a través de nuestras redes sociales. Andrés Bustamante dice: al fin en Costa Rica una iniciativa inteligente en materia de sustancias, más aún después del rotundo fracaso de la mal llamada guerra contra las drogas en todo el continente. El narcotráfico existe gracias a la condición de ilegalidad de las sustancias. Bueno, Andrés, ese es un punto bastante válido. Vamos a ver tal vez si los diputados lo toman en cuenta de la misma manera. Bernie Enrique Sánchez nos dice: iniciativa de Ariel Robles. ¿Por qué no priorizan reformas legales para dar más seguridad al ciudadano honrado? Eso sería mucho más inteligente y práctico que cultivar mota, que solo crea adicción. Una opinión válida, don Bernie, pero sí, los diputados están trabajando en temas de seguridad y si usted nos sigue acá en Central Noticias, sabe que pues ahí le hemos llevado el detalle de cuáles son los temas específicos de seguridad que están hablando. María Isabel Herrera Salas dice: como todo en la vida tiene una parte buena y otra mala. Lo que veo negativo va a fomentar el consumo, además van a surgir vendedores minoristas, que los hay, pero todo el mundo la va a expender, pues el que la consume lo va a tener fácil conseguirla. Esto es parte de los comentarios que tenemos en nuestras redes sociales. Andrés Peña Castillo dice: es un proyecto necesario para las personas que padecen enfermedades autoinmunes y que puedan tener acceso a la medicina alternativa. Andrés, ese es un comentario bastante importante porque recordemos que ya el cannabis de uso medicinal y el cáñamo de uso industrial ya está aprobado en el país, pero todavía me parece que no tiene reglamento y nosotros nos vamos a poner detrás de ese tema, Andrés, porque sí está bastante interesante y pues podemos unirlo también a esto en los próximos días. La Gerencia General del Banco Nacional despidió sin responsabilidad patronal a la directora jurídica de la institución de apellidos Herrera
Cantillo por haber recomendado no denunciar de inmediato el robo por 3.293 millones de colones. La comunicación fue realizada en la tarde de este viernes por la entidad financiera, tras finalizar el procedimiento de investigación que se siguió en su contra desde el 9 de noviembre del 2023, día en que se le suspendió del cargo como de medida cautelar. De acuerdo con el gerente de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, la institución arrancó el 2024 con un déficit de 8.147 millones de colones. Según la Caja, la institución tiene un superávit de 46.000 millones de colones, pero por ley solo puede utilizar 25.000 millones de colones. El resto debe devolverlo al Fondo de Desarrollo Social y asignaciones familiares, por lo que deberá negociar una nueva asignación de fondos. En la negociación, la institución devolvería los 21.000 millones de colones, pero haría una solicitud para que se le asignen los recursos faltantes. La Asamblea Legislativa dedicará de manera exclusiva una sesión al plenario para discutir, avanzar y aprobar proyectos en materia de seguridad que son prioridad ante la crisis que vive Costa Rica en esta materia. Los jefes de fracción de 6 bancadas estuvieron de acuerdo y por eso la sesión de ese día buscará aprobar la mayor cantidad de proyectos. Una de las propuestas que se tramitará es buscar revocar la nacionalidad costarricense de extranjeros naturalizados que cometan delitos de narcotráfico y lavado de dinero. El Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Incofer, informó que a partir del lunes 19 de febrero y hasta 360 personas podrán trasladarse en el tren de Alajuela a San José. Actualmente Incofer opera esa ruta con trenes que tienen capacidad para 180 personas por viaje. Sin embargo, van a duplicar la capacidad en 8 de los 10 recorridos diarios que se dan desde y hacia el centro de la provincia alajuelense. Para la próxima semana, del 19 al 24 de febrero, los horarios de servicios de trenes se mantienen igual para todas las rutas. Lo único que variará serán las capacidades. Sin embargo, a partir del lunes 26 de febrero, la institución anunció que van a realizar una ampliación de los horarios. Bueno, y muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta hora de información que preparamos especialmente para ustedes. Los esperamos a partir del lunes con más de Central Noticias, edición estelar. Nos vemos.